Haces dieta, comes bien, incluso te cuidas más que antes, y aún así la barriga no se va. Y lo más frustrante es que no es blanda. Está dura, inflamada, como si tu cuerpo se hubiera quedado atascado ahí. No es falta de fuerza de voluntad. Y tampoco es que estés haciendo todo mal. Puede que no sea grasa normal. Puede que sea una señal metabólica muy concreta. Y cuando entiendes esa señal, la barriga deja de ser un misterio y empieza a tener solución. Antes de profundizar en las razones, es fundamental aclarar que esta información no sustituye el tratamiento médico ni pretende que se suspendan medicamentos o indicaciones profesionales. Todo lo que se expone se basa en estudios médicos ya publicados y en la experiencia práctica con personas que presentan distintos grados de alteraciones de azúcar en la sangre y acumulación de grasa. El objetivo es ofrecer comprensión y orientación para actuar a tiempo. Los fines son informativos y educativos. Si te gusta este contenido de valor, no olvides suscribirte y compartir esta información a alguien que le pueda servir. ¿Qué es la barriga de azúcar? La llamada barriga de azúcar no aparece de un día para otro, ni tiene que ver solo con comer más o moverse menos. Es el resultado de un proceso interno que se va construyendo con el tiempo. A medida que pasan los años, si el estilo de vida no acompaña, el cuerpo empieza a perder eficiencia para manejar la glucosa. La alimentación, el estrés constante, la falta de descanso, la inflamación crónica y la pérdida de masa muscular hacen que la glucosa, que debería entrar en las células para producir energía, se quede circulando más tiempo en la sangre. La glucosa elevada en sangre es una señal de alarma prioritaria para el organismo. No es algo con lo que el cuerpo pueda convivir sin consecuencias. Por eso activa su principal mecanismo de defensa, aumentar la insulina. La insulina tiene una función muy clara: sacar la glucosa de la sangre y meterla dentro de las células. El problema aparece cuando este mecanismo se repite una y otra vez. Con el tiempo, el tejido muscular, que es el mayor consumidor de glucosa del cuerpo, empieza a responder peor a la insulina. Es lo que se conoce como resistencia a la insulina a nivel muscular. La glucosa está ahí, la insulina también, pero el músculo no la utiliza de forma eficiente. En ese punto, el cuerpo necesita una alternativa urgente. No puede permitirse mantener la glucosa elevada en sangre. Y es ahí donde entra en juego el tejido graso, especialmente el de la zona abdominal. Las células grasas del abdomen se vuelven extremadamente sensibles a la insulina y captan esa glucosa con mucha facilidad. El resultado es un escenario perfecto para fabricar grasa en la barriga. No porque el cuerpo quiera engordar, sino porque está intentando sobrevivir. Está desviando la glucosa hacia el único tejido que todavía responde bien a la insulina, aunque eso tenga un coste estético y metabólico. Por eso esta grasa no se comporta como la grasa de antes. No es simplemente un exceso calórico. Es una grasa que nace de picos repetidos de glucosa, de insulina elevada y de un músculo que ha perdido capacidad para hacer su trabajo. Y mientras este circuito no se entienda y no se corrija, la barriga seguirá apareciendo, aunque la dieta sea cada vez más estricta. Número 2. Menopausia, estrógenos y cortisol. En este punto entra en juego un factor decisivo que muchas veces se pasa por alto: el cambio hormonal. Durante la menopausia, el cuerpo reduce de forma progresiva la producción de estrógenos, y esta caída tiene un impacto directo sobre cómo se gestiona la glucosa y dónde se acumula la grasa. Los estrógenos no solo cumplen una función reproductiva. A nivel metabólico, favorecen que el músculo sea sensible a la insulina, ayudando a que la glucosa entre en las células y se utilice como energía. Cuando los niveles de estrógeno descienden, esa ayuda desaparece y el músculo pierde parte de su capacidad para manejar bien la glucosa. Esto facilita que la glucosa permanezca más tiempo en la sangre y que la insulina tenga que elevarse con mayor frecuencia. Además, los estrógenos influían en la distribución de la grasa corporal. Mientras estaban presentes en niveles adecuados, favorecían que la grasa se almacenara en zonas como caderas y muslos. Al disminuir, ese patrón cambia. El cuerpo deja de priorizar esas áreas y la grasa empieza a concentrarse en la zona central, especialmente en el abdomen. A este escenario se suma otro protagonista clave: el cortisol. En esta etapa de la vida, el cortisol tiende a elevarse de forma más sostenida. No porque sea una hormona mala, sino porque el cuerpo se vuelve más sensible al estrés y dispone de menos margen de recuperación. El problema aparece cuando el estrés se vuelve crónico y el cortisol permanece alto durante demasiado tiempo. El cortisol tiene un efecto muy concreto sobre las células grasas del abdomen.
Estimula receptores y enzimas que hacen que estas células sean especialmente eficaces captando glucosa y transformándola en grasa. Y lo más importante es que estos receptores están mucho más presentes en el tejido abdominal que en otras zonas del cuerpo. El resultado de esta combinación es claro: menos estrógenos, peor uso de la glucosa por parte del músculo y un cortisol que dirige la energía sobrante directamente al abdomen. No es una cuestión de falta de disciplina, ni de comer más que antes. Es un cambio fisiológico que modifica las reglas del juego y explica por qué, a partir de esta etapa, la barriga se convierte en el principal lugar de almacenamiento. Número 3. Señales de alarma. Cuando este proceso está ocurriendo, el cuerpo empieza a enviar señales claras. El problema es que muchas veces se normalizan o se interpretan como algo inevitable de la edad, cuando en realidad son avisos metabólicos importantes. Una de las primeras señales es la barriga dura e inflamada. No se trata solo de grasa superficial, sino de una acumulación más profunda, muchas veces a nivel visceral. Esta grasa no solo cambia la forma del abdomen, también aumenta el riesgo metabólico y cardiovascular, por lo que no conviene ignorarla. Otra señal frecuente es el aumento del perímetro abdominal. Medido a la altura del ombligo, en la mujer debería mantenerse por debajo de ciertos rangos. Cuando este perímetro crece, suele estar indicando resistencia a la insulina y un mayor riesgo de síndrome metabólico, incluso aunque el peso total no haya cambiado demasiado. El hambre constante es otro aviso importante. Cuando el cuerpo no utiliza bien la glucosa, aunque esté presente en la sangre, las células se comportan como si estuvieran faltas de energía. Esto genera una sensación continua de necesidad de comer, especialmente de alimentos dulces o ricos en hidratos refinados. Se entra así en un círculo en el que se consume azúcar, pero como no se aprovecha bien, el cuerpo sigue pidiéndola. La fatiga después de las comidas también es muy característica. Tras comer, la insulina se eleva de forma exagerada y aparece una sensación de somnolencia, falta de energía o necesidad urgente de descansar. No es pereza ni falta de motivación, es una respuesta metabólica que indica que el cuerpo está teniendo dificultades para gestionar esa comida. A nivel analítico, pueden aparecer valores que empiezan a salirse de lo óptimo. Glucosa en ayunas en rangos altos, insulina elevada, hemoglobina glicada que se acerca o supera los límites recomendados, triglicéridos alterados o cambios en el perfil lipídico. Son datos que, vistos de forma aislada, pueden parecer poco preocupantes, pero en conjunto cuentan una historia clara. Todas estas señales indican lo mismo: hay glucosa disponible, pero no está entrando bien en las células. Y cuando esto se mantiene en el tiempo, no solo dificulta la pérdida de grasa abdominal, sino que sienta las bases para problemas metabólicos más serios en el futuro. Por eso, reconocer estas señales a tiempo es clave para poder intervenir antes de que el problema avance. Número 4. Te enseñaré 3 estrategias clave para comenzar a revertirla. El objetivo no es comer menos sin más, sino ayudar al cuerpo a volver a gestionar correctamente la glucosa y la insulina. La primera estrategia es asegurar la proteína en cada comida. La proteína cumple varias funciones clave en este proceso. Ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en sangre, reduce los picos de insulina y mejora la sensibilidad a la insulina a nivel muscular. Además, aporta los aminoácidos necesarios para mantener y reconstruir masa muscular, algo fundamental en esta etapa de la vida. Cuando las comidas carecen de proteína suficiente, la glucosa sube más rápido, el hambre aparece antes y el cuerpo entra con mayor facilidad en el círculo de la barriga de azúcar. La segunda estrategia es el entrenamiento de fuerza. El músculo es el principal tejido encargado de utilizar la glucosa como energía. Cuanto mayor es la masa muscular funcional, mayor es la capacidad del cuerpo para manejar la glucosa sin necesidad de elevar tanto la insulina. El entrenamiento de fuerza estimula al músculo, genera un estrés controlado y, durante la recuperación, hace que el tejido se vuelva más fuerte y metabólicamente más activo. No se trata de hacer ejercicio por moverse, sino de enviar una señal clara al cuerpo de que necesita más músculo para sobrevivir mejor. La tercera estrategia es la gestión del estrés. El cortisol no es el enemigo, es una hormona esencial para la vida. El problema aparece cuando se mantiene elevado de forma crónica. En ese estado, favorece que la glucosa se desvíe hacia el tejido graso abdominal y dificulta la pérdida de grasa, incluso cuando la alimentación es correcta. Aprender a crear espacios de recuperación, descanso real y pausas mentales ayuda a normalizar el cortisol y a quitar presión sobre ese tejido abdominal tan sensible en esta etapa. Estas 3 estrategias actúan de forma conjunta.
La proteína prepara el terreno, el músculo hace el trabajo y el control del estrés evita que todo el esfuerzo se sabotee desde dentro. Cuando se aplican con coherencia y constancia, el cuerpo deja de almacenar glucosa en forma de barriga y empieza a utilizarla como la energía que siempre debió ser. Recuerda que la barriga de azúcar no es un fallo del cuerpo ni una condena inevitable. Es una señal clara de que el metabolismo está pidiendo un cambio de estrategia. Cuando se entiende lo que hay detrás y se actúa en consecuencia, el cuerpo responde. No se trata de volver al cuerpo de otra etapa de la vida, sino de construir la mejor versión posible en el momento actual, respetando los cambios hormonales y biológicos que existen. Hay margen de mejora, hay herramientas y hay camino por recorrer. Si este contenido te ha ayudado a entender lo que te está pasando, vale la pena seguir profundizando. Comprender cómo influyen hormonas como el cortisol en procesos como el ayuno terapéutico puede marcar una gran diferencia si se hace de forma adecuada.